La historia real del hombre rico y del mendigo Lázaro. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lucas capítulo 16, versículo 29. Estimado auditor, tenga usted muy cordiales saludos. Mi nombre es Juan Cepeda y en este nuevo audio vamos a estudiar de manera expositiva Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Es decir, iremos verso por verso escudriñando. El Señor Jesús, cuando caminó en la tierra como verdadero Dios y como verdadero hombre, contó un hecho absolutamente real, la historia del hombre rico y del mendigo Lázaro. Y me parece sumamente necesario recalcar esto como un hecho o historia real, porque las sectas como los mal llamados testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día han enseñado por décadas que lo contado por el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas es solo una de las tantas parábolas contadas por él, debido a que ellos niegan la existencia del infierno como un lugar de tormentos literal y niegan la existencia del alma, de los perdidos después de la muerte física. Sin embargo, el común denominador de todas las parábolas es que éstas no nombran, en primer lugar, personas reales, ni tampoco mencionan lugares específicos, ya que por medio de estas el Señor Jesús le habló solo a los judíos y a las multitudes acerca de temas espirituales, usando escenarios prácticos, con el fin de que lograsen entender. No obstante, la historia del rico y de Lázaro está muy lejos de ser una parábola. Comencemos. Para poner las cosas en su debido contexto, en el Evangelio de Lucas capítulo 16, desde el versículo 1 ya, el Señor enseñaba a los judíos sobre las riquezas, contando en primera instancia la parábola del mayordomo infiel, la cual no vamos a abordar en este audio. En los versos del 10 al 15 de este mismo capítulo, Jesús le dice las siguientes palabras a los judíos que tenían su corazón puesto en la riqueza de este mundo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Estimado auditor, la historia que vamos a estudiar de manera expositiva en este audio es revelación pura, pues Jesús finalmente revela a los judíos qué es lo que hay en el inframundo, conocido en hebreo como el Seol. Pues desde Génesis hasta Malaquías no hay revelación detallada ni sobre el lugar de tormentos, ni sobre el seno de Abraham. Pues empecemos por el verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. La historia comienza con una descripción del hombre rico, del cual no se dice su nombre. El verso comienza con un había, que quiere decir existía o existió. Las ropas de este hombre eran de púrpura y de lino fino, muy parecidas a las que usaban los religiosos como los fariseos, a quienes Jesús cuenta esta historia, los cuales estaban más preocupados de lo externo que de lo inmunda que estaban sus almas. El estilo de vida de este rico materialmente era de hacer banquetes día a día con esplendidez, y me gustaría añadir lo que dice la versión 1602 purificada de la Biblia, y en suntuosidad vivía alegremente cada día. El término suntuosidad significa opulencia, lujo, esplendor, entre otras cosas, y vivía alegre de esa manera. En otras palabras, el hombre rico vivía con alegría terrenal, rodeado de lujos, hacía banquetes y muy probablemente que lo haya hecho acompañado de amigos, quienes estaban por él por mero interés. Bien dice Proverbios capítulo 19, versículo 4, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. La felicidad terrenal y temporal del rico nunca le permitió ver en el peligro que se encontraba el bien más preciado que tenía, y que nunca atendió, su alma, a causa de poner su corazón en las riquezas que son inciertas y desechando la fe de Abraham.
Si nos ponemos a pensar en las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 19, no sacáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y en donde ladrones minan y hurtan. ¿Qué habrá sido de toda la riqueza que acumuló aquel rico? Pues nada, muy probablemente fue repartida entre sus 5 hermanos, quienes estaban tan perdidos como él. Todas sus ropas finísimas y sus riquezas por las cuales tanto se afanó por tener, ahora son solo polvo. Aquel varón estaba totalmente entenebrecido por las riquezas que no le permitían ver en el peligro que estaba. Solo le bastaba que su corazón dejara de latir para perderlo todo, incluyendo su alma, pues las riquezas atraparon su corazón y lo embriagaron espiritualmente, no pudiendo discernir en el peligro que se encontraba su alma. Leamos ahora el verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. En contraste, estimado auditor, se encontraba un varón mendigo, cuyo nombre sí es revelado, Lázaro, y cuyo significado es el ayudado por Dios, quien lleno de llagas se encontraba echado a la puerta de la casa del hombre rico. Nuevamente, el verso 20 comienza con un había, que quiere decir existió o existía. Lázaro era un mendigo, un hombre que no tenía nada para captarse lo material. Primero se menciona su nombre, Lázaro. Por ende, aquel sí existió y es absolutamente conocido por el Señor. Por lo tanto, no puede ser esta historia una parábola. Y segundo, a no tener con qué jactarse este varón Lázaro, pues solo le quedó acudir a la misericordia del Señor, estando su corazón contrito y humillado. A pesar de ser un hecho real, espiritualmente hablando, Lázaro buscaba saciar su hambre de algo. Él se conformaba con comer solo de un poco de algo que el rico sí tenía y que este último no tomaba en cuenta. Mas para Lázaro era muy importante. Por eso la insistencia de permanecer en la puerta de la casa del hombre rico. Las llagas de Lázaro, las cuales literalmente las tenía, muestra la importancia que tenía este varón por su alma, pues él no ocultaba sus llagas, que podían ser simbólicamente sus pecados, más por medio de, de las vestimentas finas, el rico las ocultaba. Vamos al verso 21. Y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Estimado auditor, el anhelo de Lázaro era solo saciarse de las migajas que caían de la mesa, es decir, algo que era desechable para el rico, más deseable para él, pues en su pobreza él sí podía ver lo que el rico no estaba viendo. Aquellas migajas tienen un trasfondo espiritual importante. Lázaro nunca pidió ser invitado al banquete del hombre rico, sino más bien solo quería las migajas para saciar su hambre. Respecto a las migajas, Jesús cuenta en Marcos capítulo 7, versículos del 24 al 30, la historia de una mujer cananea. Pues leamos este pasaje. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voz estar nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Estimado auditor, aquí vemos dos cosas dignas de resaltar. Primero, la mujer era cananea, es decir, gentil. Y en la historia de este audio, todo parece indicar que Lázaro era gentil también, pues se le ve bastante ajeno a lo relacionado con los judíos. Y segundo, ella se conformaba con migajas, tal como lo deseaba Lázaro. Pues primero, la mujer cananea sabía que Jesús es el Mesías y que había salvación no solamente para los judíos, sino también para los gentiles como ella. Y respecto a Lázaro, él solo deseaba de las migajas del pan que tenía aquel varón rico, que claramente era judío, pues este último despreciaba lo que Lázaro deseaba, la salvación de su alma. En el verso 21 nos damos cuenta lo duro de corazón que era el hombre rico y de este modo lo falto de misericordia, pues pudiendo darle pan, lo ignoró completamente.
Aún los perros fueron hasta el mismo Lázaro a lamer sus llagas, a aliviar un poco sus heridas. Los perros fueron mucho más misericordiosos que el mismo hombre rico. Vamos ahora al verso 22, que dice así. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ha llegado finalmente la hora de la muerte física de ambos varones con corazones y realidades totalmente contrarias. Lázaro murió siendo justo, pues él tenía la fe de Abraham de un redentor, tal como lo decía Job. Yo sé que mi redentor vive, ya que fue llevado por los ángeles del Señor hasta el seno de Abraham. En aquel lugar de consolación iban todos los justos del Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Saúl y David, entre otros. Y eso era así debido a que sus almas aún no eran redimidas. No podían subir directamente al cielo, pues al monte del Señor nada inmundo puede entrar, como lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No obstante, aquellas almas, al ser justificadas, mas no santificadas, solo debían esperar la promesa del Señor del Redentor, por quien los justos creyeron con fe mientras vivían. El rey David dice en el Salmo 16:10, no dejarás mi alma en el Seol para siempre, ni dejarás que tu santo vea corrupción. El término Seol significa el lugar de los muertos en hebreo, el cual estaba dividido por el seno de Abraham, o lugar de consolación, y el lugar de tormentos, o el Hades. El alma de Lázaro, dice Jesús, que fue llevado por los ángeles hasta el mismo seno de Abraham, a esperar el cumplimiento de la promesa que creyeron Moisés, David, Saúl, Jacob, Raab, Noé, Sansón, Salomón, el profeta Isaías, entre otros. La redención de sus almas, para ir al mismo cielo, la misma presencia del Padre. Entonces el alma de Lázaro no pudo ir directamente al cielo debido a que sus pecados cometidos durante toda su vida aún estaban anexados a su alma. E insisto, nada inmundo puede entrar en la presencia del Padre. Mas Lázaro tuvo la fe de Abraham y eso lo justificó ante Dios, pues él vio su fe en un redentor al querer saciarse de las migajas que caían de la mesa del judío rico, las cuales este último despreciaba. Y también le llegó la hora a este varón, cuenta el relato de Jesús siendo sepultado. Tal vez personas importantes lo fueron a despedir en sus funerales, pues de nada le sirvió toda su vida de gozo terrenal. No solo perdió sus posesiones materiales y su renombre, sino que perdió su misma alma. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. Estimado auditor, de nada le aprovecha los bienes materiales y el prestigio en este mundo, pues está condenado a volverse polvo. Dice el Salmo capítulo 4, versículo 1, que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Ahora vamos a leer el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El hombre rico se vio en el mismo Hades, o lugar de tormentos, en el cual hasta el día de hoy permanece, esperando compadecer al juicio ante el gran trono blanco para ser juzgado según sus obras mientras vivía, y ser lanzado en un cuerpo de humillación al lago de fuego por los siglos de los siglos. Pues en el Hades este varón era humillado, cumpliéndose lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquel que en vida se vanagloriaba ahora estaba siendo humillado y será humillado por toda la eternidad. Una cosa curiosa, estimado auditor, es que Jesús comenta que el rico alzó sus ojos, es decir, que el alma no es incorpórea. Estando en tormentos, este varón vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Tanto el Hades como el otrora seno de Abraham son lugares ubicados en las profundidades de la tierra o inframundo, siendo separados el uno del otro por una gran cima. Los que no tuvieron la fe de Abraham en el lugar de tormentos y los que tuvieron la fe de Abraham en el lugar de consolación. La palabra seno hace referencia al lugar del cuerpo en donde se ubica el corazón, pues sabemos que este se asocia a la mente, pudiéndose inferir que el hombre del lugar de consolación hace directamente referencia al corazón de Abraham, que es el padre de la fe. Por un lado, Lázaro se encontraba congregado con Abraham en su seno. Ambos tenían la fe en un redentor. Por otro lado, el hombre rico se encontraba atormentado, congregado con las almas de los perdidos impíos, quienes en vida nunca creyeron en un redentor.
pues sus vidas fueron pura vanidad y como consecuencia la memoria de estos ha desaparecido sobre la faz de la tierra. Sigamos leyendo el verso 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. En el verso 24 se confirma 3 veces que el alma es corpórea, pues tiene cuerdas vocales, tiene dedos y tiene lengua. Igualmente, el rico da gran voces de desesperación a tal grado que llegan hasta el mismo lugar de consolación, pues este varón grita, Padre Abraham, ten misericordia de mí. El rico conocía a Abraham, tal vez era circuncidado la carne, intentaba guardar la ley de Moisés y guardaba el sábado, pero de nada le sirvió, pues él no tenía la fe de Abraham de un redentor. En el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículos del 7 al 10 señala que Juan el Bautista dice a los religiosos que se aproximaban a él a ver el bautismo en las aguas. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estimado auditor, aquel rico judío que ahora es atormentado, valga la redundancia en lugar de tormento, de nada le aprovechó haber sido hijo de Abraham en la carne, pues él siempre rechazó la fe de Abraham y por ende rechazó su alma, yendo así en pos de los deleites temporales del pecado. Curiosamente, al pedir por misericordia a Abraham, él nunca pidió ser sacado de ese lugar de tormentos. Aquí hay un rasgo de la personalidad de este hombre que es bien notoria, manifestada tanto en vida como ahora en tormentos. Pues a pesar de estar terriblemente sufriendo, él nunca se dirigió directamente a Lázaro, despreciándolo aún estando en el lugar de tormentos y el mendigo en el lugar de consolación. Por lo tanto, al no querer nunca establecer un diálogo con Lázaro, el otrora hombre rico pidió a Abraham, que el otrora mendigo, moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque estaba atormentado en las llamas del infierno. Estimado auditor, primero la doctrina de la aniquilación de las almas es falsa, pues de la misma palabra del Señor Jesús, el alma del rico era atormentada, mientras que el alma del mendigo Lázaro era consolada. Segundo, el infierno es un lugar totalmente real, negado por las sectas de los adventistas del séptimo día y de los testigos, pues ellos acuden al Antiguo Testamento para respaldar su falsa doctrina de la aniquilación del alma y la inexistencia del infierno. La secta de los mal llamados testigos de Jehová enseñan que una vez que la persona justa muere, su alma duerme hasta que la nueva tierra sea restablecida, mientras que las almas de los impíos dejan de existir. Para apoyar esa falsa doctrina de la aniquilación del alma de los perdidos, ellos deben torcer algunos pasajes del Antiguo Testamento. Veamos, pues, algunos de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra toda memoria de ellos. Salmo capítulo 34, versículo 16. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Proverbios capítulo 10, versículo 7. A su vez, los adventistas del séptimo día creen en la aniquilación total del alma, de los impíos, y de la inexistencia tanto del lugar de tormentos como del lago de fuego. Y por supuesto que no creen en el día del juicio a los perdidos. Para ellos el alma, el espíritu y el cuerpo son un solo ser uniforme. Ellos sostienen que el término Seol, que quiere decir el lugar de los muertos, solo se refiere a la sepultura del cuerpo, apoyándose en otros textos como Génesis capítulo 37, versículo 35, en el cual Jacob, estando muy turbado tras recibir la falsa noticia de la muerte de su hijo José, él dice, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, mientras que también se apoyan en el Salmo 16, 10, en el cual el rey David dice que el Señor no dejará su alma en el Seol, ni dejará que su sapto vea corrupción. Pues en sus mentes retorcidas ellos plantean que si las almas de David y Jacob fueron al Seol, entonces por conclusión no puede ser lugar de tormentos, pues ellos caminaron con Dios y debieron haber ido directamente al cielo. Pero lo que esta gente no sabe es que los justos del Antiguo Testamento no podían ir directamente al cielo,
debido a que sus almas aún no eran redimidas, pues Cristo aún no había derramado su sangre en la cruz del Calvario. De esta manera, el Señor resguardaba a las almas de los justos como David y Jacob en el seno de Abraham, que estaba ubicado en el Seol, mientras se cumplía la promesa del Redentor. Igualmente, estimado auditor, durante el Antiguo Testamento no existían mucha revelación en cuanto a cómo era el Seol, pues no había revelación exhaustiva sobre un lugar de consolación para los justos y un lugar de tormento para los impíos. Es el mismo Señor Jesús que revela la existencia de ambos lugares por medio de esta historia real. Leamos ahora, estimado auditor, el verso 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Estimado auditor, los bienes materiales efímeros y la buena vida del hombre rico le fueron más una maldición que una bendición, pues su estilo de vida frívolo no le permitió ver en el peligro que estaba su alma. No obstante, el hombre rico no fue al infierno por ser rico, ni Lázaro fue al seno de Abraham por ser pobre. Incluso el mismo Abraham y su sobrino Lot fueron muy ricos. ¿Para qué hablar de Job, del rey David y del rey Salomón, los cuales fueron justos para el Señor, teniendo todos ellos la misma fe de Abraham? Lázaro estuvo en el lugar de consolación por creer en un redentor. En cambio, el hombre rico despreció la fe de Abraham a pesar de llamarlo padre mientras ardía, pues la historia cuenta que él vivía día tras día en deleites temporales, mas no menciona que él tuviera la fe de Abraham. A diferencia del rico, Lázaro recibió muchos males en su vida, los cuales pudieron ser una bendición, ya que aquellos momentos difíciles le permitieron reflexionar respecto a su vida, cumpliéndose en cierto grado Eclesiastés capítulo 7 versículo 2, que dice: mejor es ir a casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Si bien, estimado auditor, lo que padecía Lázaro era hambre y llagas en su carne y angustias, aquellos males le permitieron buscar lo espiritual, la salvación de su alma, en definitiva. En cambio, el rico, al vivir en banquetes, su corazón estaba enfocado en la futilidad de esta vida eternal y pasajera. Una cosa curiosa, estimado auditor, es que Abraham le dice al rico: acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida. Esto indica claramente que las almas en el infierno tienen plena memoria y conciencia de todo lo acontecido a lo largo de sus vidas y lo que acontecerá, pues el rico reconoció al mendigo a quien había despreciado, supo su nombre real y reconoció a Abraham. Similarmente, las almas que yacían en el seno de Abraham también tenían memoria y conciencia plena. Todos al unísono esperaban al Redentor, que a través de su sangre las redimiera para ir hasta la misma presencia del Padre en los cielos. Mas en el cielo y la nueva tierra no habrá memoria alguna de lo pasado, según cuenta Isaías capítulo 65, versículo 17. Vamos a leer ahora el versículo 26, que dice así: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Estimado editor, aparte de la descripción física de esta cima en medio de ambos lugares, siempre ha existido una gran cima entre los justos y los impíos, pues como dice Colosenses capítulo 1 versículo 13 y 14, que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Por lo tanto, hay una cima espiritual entre nosotros los salvos y los perdidos, pues la luz y las tinieblas no tienen comunión alguna. Al igual, en el Antiguo Testamento también existía una cima entre los justos por la fe de Abraham y los impíos, y esa cima se vio plasmada en el Seol, pues no podía mezclarse un justo con un injusto. Leamos ahora los versos 27 y 28. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Estimado auditor, entonces el hombre rico nuevamente desprecia a Lázaro al no querer hablarle directamente a él,
sino que todo se hace por medio de Abraham. Es tan terrible ese lugar de tormentos que él aún desea que sus 5 hermanos no terminen en aquel lugar. Y también, en su necio corazón, él quería que Lázaro subiera hasta la misma superficie para predicarle sobre la realidad del infierno, como si ellos fuesen a convencerse. El rico tenía plena memoria que tenía 5 hermanos y que todos ellos eran unos vanagloriosos y tan perdidos como él, pues siendo judíos, su perspectiva nunca fue eterna, sino que solamente su perspectiva era pasarlo bien el aquí y el ahora. Y lamentablemente eso es lo que ocurre en el mundo, pues casi el 99% de la humanidad está en tinieblas, yendo en pos de vanidades, como prosperidad financiera, bienestar familiar o tener carreras profesionales exitosas, pero no considerando para nada la fe en el Evangelio, a pesar que todos ellos saben por nombre quién es Jesús. Semejantemente, los hermanos del rico, judíos todos ellos, tenían conocimiento de quién fue Abraham, mas no estaban en la fe de él. Ahora yo me pregunto, ¿habrán sido salvos sus hermanos? Bueno, Dios solo lo sabe. En el verso 28, Abraham responde al rico así, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Estimado auditor, claramente toda la familia del hombre rico eran judíos, eran de la circuncisión, todos los cuales no atendían a la fe de Abraham y por ende a sus almas, pues tanto Moisés como los profetas hablaron del Mesías. Por una parte estaba la ley, la cual transmitía al pueblo cuán pecadores eran y cuán santo es el Señor. En el Antiguo Testamento el Señor hablaba al pueblo por medio de los profetas, porque ellos testificaban del pecado del alma, de la santidad de Dios y de la venida del Mesías, entre otros. Además, Abraham dice, óiganlos. Y la fe, tanto en el antiguo como en el tiempo de la gracia, ha sido por oír la palabra de Dios. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 31 dice que por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pues Rahab recibió a los espías por haber oído de las maravillas que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Y ella sabía que aquellos varones venían por parte del Señor, e hizo muchos esfuerzos para esconderlos de las autoridades de Jericó. Estimado editor, tanto en la antigüedad como en el tiempo de la gracia, los perdidos deben oír la palabra de Dios, pues es su misma revelación. Lo que solicitó el rico a Abraham es cómo se comportan algunos religiosos como los pentecostales, los cuales en su delirio dicen haber sido llevados supuestamente por Jesús al infierno y al cielo para dar testimonio al mundo. Pero lo que hace esta gente necia es invalidar la palabra de Dios como fuente única revelación. Pues si lo que dice esta gente es verdad, entonces que escriban su experiencia paranormal y que la adjunten en las páginas de la Biblia. De igual manera, al escuchar los relatos de esta gente necia, se nota a legua que contradice la palabra de Dios de manera colosal, aunque no recomiendo ver esos testimonios falsos. Y por último, imposible que el Señor Jesucristo se preste para semejante espectáculo, pues la palabra dice bastante bien en Hechos capítulo 1 que el Señor ascendió a los cielos a sentarse a la diestra del trono del Padre Celestial hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Pues esos testimonios de los pentecostales son seriamente ridículos y falsos, pues solo alimentan la carne y la vanagloria de aquellos que las cuentan. Leamos ahora el versículo 30. Entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Estimado auditor, el hombre rico se puso mucho más necio al porfiar con Abraham, pues en su corazón impenitente él tenía toda la razón del mundo a que Lázaro fuera de entre los muertos a testificar la existencia del lugar de tormentos, porque según su opinión, ellos sí podían ser salvos mediante el método propuesto por él. Esto sería equivalente a los sincretistas pseudo-cristianos que intentan mezclar cosas del mundo a la predicación, pues ellos llevan a cabo mega iglesias como Lakewood y Hillsong, las cuales, según ellos, es primordial poner música emocional y adaptarse al mundo, porque de este modo los de afuera se convertirán, dicen ellos. Nada más alejado de la realidad, estimado auditor. Leamos por último el verso 31.
Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. La contraria de Abraham fue notable. Por segunda vez le dijo que a Moisés y a los profetas tienen, pues la ley de Moisés le muestra a los hermanos del hombre rico cuán pecadores son y que hay un Dios santo, y los profetas testifican del Mesías en el cual ellos deben creer. Imaginemos por un momento que Lázaro sube a predicarles a los hermanos de este varón, pues no creo que este hecho fuera mantenido en secreto. Tal vez muchos judíos podrían haber pensado que el mendigo Lázaro es el Mesías, porque habría resucitado entre los muertos, ya que él mismo estaba muy mal herido, echado en la puerta del hombre rico. Y posiblemente muchos de los judíos se hubieran confundidos al leer al profeta Isaías, que habla sobre el Mesías, pensando que la profecía fue cumplida ya en Lázaro. Estimado auditor, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, el alma de Lázaro fue totalmente redimida con la sangre de Cristo y llevado por el mismo Señor Jesús a la misma presencia del Padre Celestial, mientras que el hombre rico sigue en estado de tormentos y estará allí hasta el día del juicio, en donde los libros serán abiertos y se leerán todos sus pecados cometidos en vida, y de seguro se leerá lo malo y perverso que fue con el mendigo Lázaro, para finalmente ser lanzado al mismo lago de fuego eterno. El Señor Jesús le reveló a los judíos lo crudo que es el infierno, pues de nada le servía su avaricia, acumulando más y más riquezas que son futilidad e inciertas. Jesús le mostró que la salvación de sus almas no es por cumplir la ley, sino por la fe, pues Jesús quería que estos judíos recapacitaran y salvaran sus almas de ese lugar espantoso. Estimado auditor, si usted aún no es salvo, no sea como el rico pidiendo misericordia en el infierno. Dios le demanda a usted arrepentimiento y fe en el Evangelio. Usted debe reconocer de corazón que es un pecador que va rumbo al infierno, que necesita urgentemente el perdón de sus pecados, pues estos están en su alma. Por lo tanto, como consecuencia, la ira de Dios está sobre usted. Una vez que usted ha cumplido con el arrepentimiento, crea con fe que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por todos sus pecados, que su sangre preciosa lo limpia su alma de todos sus pecados y crea con fe en su muerte y en su resurrección. Y de manera instantánea, Dios lo sella con su Santo Espíritu hasta el día de la redención de su cuerpo físico. Entonces, cuando usted fallezca, no irá al seno de Abraham como lo fue Lázaro, sino que irá directamente al cielo, a la misma presencia del Padre. Estimado auditor, espero que este audio le sea de una gran bendición para su vida. Si Dios lo permite, nos vemos en el próximo audio. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto.